hablarles de un pasaje del Evangelio según San Juan, que tiene que ver con lo que nosotros hemos querido hablar y hemos estado hablando. Hoy quiero hablarte de este tema, el ahora y el después de Dios. El ahora y el después de Dios, según el Evangelio San Juan, capítulo 13, versículos 6 y 7. Quiero dedicar unos minutos para hablarte de este tema, y verdaderamente aquí el Señor tiene una palabra de ánimo y de consuelo para cada uno de nosotros. Si a través de lo que hemos estado reflexionando durante este mes de marzo, acerca de cambiar, de pasar de una orilla a otra, con la guianza, la dirección del Señor y el poder de su Espíritu Santo, es importante que conozcamos que Dios tiene un ahora y Dios tiene un después para cada uno de nosotros. Y quiero llevarles a esta historia que nos relata el evangelista Juan en el capítulo 13 de su Evangelio, cuando nos está relatando por la experiencia que ha vivido el momento cuando Jesús comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Es un acto recordatorio que donde único encontramos esta historia es en el Evangelio según San Juan. Mateo no nos la relata, ni tampoco Marcos ni Lucas, pero Juan, que nos está dando pinceladas acerca de la divinidad de Cristo, no solamente nos presenta al Hijo de Dios que se hizo hombre, sino que asume también una posición de siervo a tal punto que comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Literalmente estamos hablando en esta historia. Y quiero llevarle al versículo 6 y versículo 7 de este pasaje. Juan 13, 6, 7. ¿Están todos allí? Se los voy a leer en esta versión y después les voy a proyectar otra versión para que ustedes la vean un poquito más clara. Versículos 6 y 7 dice así la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro, que era uno de los discípulos, y le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús diciéndole: lo que yo hago, tú no lo comprendes. ¿Cuándo? Ahora. Mas lo entenderás después. Amén. Lo que yo hago, no lo entiendes ahora. No lo comprendes ahora. Pero lo entenderás después. Y en base a esas palabras de Jesús, es que el Espíritu de Dios me ha inspirado a hablarle de esta verdad: el ahora y el después de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Parece indicar que todos los discípulos estuvieron dispuestos a recibir tal servicio de parte del Maestro. Fíjese que Juan dice que cuando llegó donde estaba Jesús, cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, dice la versión esta, Dios habla hoy, de tal forma que pasó quizás por donde estaba Judas Iscariote. Pasó por donde estaba Judas Iscariote, ¿y qué hizo? Le lavó los pies, y él se los dejó lavar. ¿Ok? Pasó por donde estaba Mateo, pasó por donde estaba Judas, no el Iscariote, pasó por donde estaba Jacobo, y pasó por cada uno de ellos, pero cuando iba a lavarle los pies a Pedro, Pedro dice: pero ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? Y fíjense que es el único que entra a reflexionar y le dice: pero Señor, tú. Yo lo pongo en admiración, no solo en pregunta, sino también lo pongo en admiración. Tú me vas a lavar los pies a mí. ¡Wow! Jorge, eso es inconcebible para Pedro. Eso no cabía en la mente de Pedro. ¿Es cierto o no? ¿Se da cuenta? No cabía. No puedo aceptarlo, no lo puedo asimilar. ¿Cómo
este maestro va a lavar mis pies. Los otros no cuestionaron, los otros ni preguntaron. Por lo menos Juan no dice que ninguno de los, ni él inclusive, ni Juan tampoco dice que él protestó. No, todos estuvieron dispuestos a que el Señor agarrara una palangana, agarrara una vasija, agarrara un lebrillo, agarrara todas esas palabras que se utilizan y se traducen, y se ciñera una toalla, se amarrara una toalla y comenzara a lavar los pies y secarle los pies con la toalla a todos. Yo no sé si Pedro sería el tercero, el cuarto, el quinto, o sería el último, pero sí, Juan dice que cuando llegó el turno a Pedro, Pedro protestó. No lo entendió, no lo comprendía. Para Pedro era inconcebible que alguien tan grande, eso no lo podía entender, que alguien tan inmenso, por decirlo de esta palabra, condescendiera a lavarle los pies a él. Un rabino de Israel, un maestro. Oiga, esas manos que habían tocado al leproso y habían sanado al leproso, esas manos que se pusieron sobre el ciego y el ciego vio, esas manos que hicieron milagros y señales y prodigios, que esas manos le lavaran los pies. No puede ser. No cabe. Eso no cabe en la mente. No, era imposible, y es por eso que él protesta. No puede ser. ¿Cómo va a ser? Si él es un gozano de la tierra, un simple pescador, un hombre que ni lo conocen casi. ¿Cómo que el maestro, el rabino, el Hijo de Dios? No puede ser. Eso no cabía en la mente de Pedro, y él no podía creer que Jesús estuviera haciendo eso. Imagínense, eso me trae ahora a la mente cuando la pesca milagrosa que Jesús le pide, de Lucas capítulo 5, que Jesús le pide prestada la barca a Pedro, y ellos se habían pasado toda una noche pescando y estaban lavando las redes porque ya no habían pescado, y Jesús comienza y predica desde la barca de Pedro. Predicó tremendo mensaje, y cuando acabó de terminar de hablar, le dice a Pedro: echa un poco más adentro de la barca y tira la red. Y Pedro dice: pero si hemos pasado la noche entera pescando. Pero yo: ok, si tú me ordenas que yo lo haga, yo voy y la echo. Y cuando echaron la red, no podían sacar la red llena de peces. Pero lo que me llama la atención es que Pedro automáticamente se da cuenta que quien está dando la orden es Jesús. Y se tira de rodillas y dice: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. De tal manera que Pedro estaba consciente de quién era Jesús. Fue el único que cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Pedro dijo: tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. De tal manera que Pedro, yo creo que sí, Pedro estaba consciente de lo que estaba diciendo. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Y yo me ponía a pensar en esto y decía y me preguntaba: ¿tendría Pedro razón al resistir, cuestionar o juzgar lo que el Señor estaba haciendo? ¿Tendría Pedro la razón de resistirse, de cuestionar, de juzgar incluso lo que Jesús estaba haciendo? Y te preguntaba aún más, un poco comprometida la pregunta: ¿podría acaso el Señor estar equivocado al lavarle los pies a sus discípulos? ¿Se le había ido la mano a Jesús al dar una lección de humildad, de sencillez, de servidumbre? Ya el hecho de que hubiera condescendido a hacerse humano era suficiente, pero caminó un trecho más. ¡Wow! A tal punto de lavarle los pies. Imagínense, hermanos. Yo razonaba y decía: si Pedro partía de su razonamiento lógico y de su sentido común, entonces era una locura inaceptable para él, y eso fue lo que él creyó. Esto no es lógico que tú lo hagas. No es lógico. Lo pongo en el aspecto, pero imagínense que llegue aquí el presidente de los Estados Unidos y nos quite los zapatos de los pies a todo el mundo y nos ponga a lavarle los pies a nosotros. ¿Eso parecería bien o parecería ilógico? ¿Se volvió loco o no se volvió loco? Vamos a hablar claro. Se volvió loco.
no es una comparación tan exacta, pero era el sentido de lo que Pedro ve. El problema es que él está aplicando la lógica, él está aplicando el razonamiento. Esto no cabe, esto no es posible de razonar. Pero aún más le digo, imagínense que es que no era esa la costumbre de los rabinos judíos. Los rabinos judíos no practicaban tal cosa. No lo hacían, no formaba parte de su ética, no formaba parte de su servicio, no formaba parte de su ministración. Jesús estaba violando todo tipo de reglas, Jesús estaba violando todo tipo de práctica desde su posición rabínica de maestro de la ley. Pero el problema es, hermano, que muchas veces, y aquí aprendo una lección, que nuestro razonamiento no puede encasillar el mover de Dios, porque la fe no pregunta, la fe simplemente cree que Dios hace lo que Él quiera hacer. Cuando nosotros aplicamos la lógica del Evangelio, tropezamos y entonces nos volvemos pragmáticos. Pero Dios quiere que aprendamos a creer siempre, siempre, siempre. ¿Dicen amén? Amén. Mire, es increíble cómo el humanismo y la psicologización del Evangelio se ha ido metiendo dentro de las iglesias. Y eso ha ido restándole autoridad y poder al Evangelio, que es un mensaje sencillo. Simple y llanamente, Cristo vino, murió por nuestros pecados, somos pecadores, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es a quien, si usted le dice que es un pecador, se ofende, y para que no se ofenda, entonces tenemos que pintarle la casa de 1000 colores, y al final, ¿es un pecador? ¿Aire? ¿Es cierto o no? Es una realidad. Ahora, aquí yo me ubicaba en este pasaje y ya yo no sé si me quedé atrás con lo que yo le quería proyectar. Aquí me ubicaba, ¿podría acaso? Bueno, ya ustedes me oyeron. Pero me preguntaba al mismo tiempo, ¿qué esperaba Jesús de Pedro? ¿Qué estaba esperando Jesús cuando fue a lavarle los pies? ¿Qué estaría esperando? Yo me imagino, y lo importante de todo esto es que imaginarnos no nos cuesta nada. ¿Ok? Así que usted puede imaginarse conmigo esto ahora, No que pidiera explicaciones para comprender lo que el maestro estaba haciendo, sino simplemente lo que estaba esperando Jesús de Pedro era que Pedro se sometiera y obedeciera a lo que él quería hacer con ellos. Pedro, no es momento ahora de que me preguntes por qué lo hago y para qué lo hago y cuál es el motivo y la causa. Lo único que quiero es que por favor te dejes lavar los pies. Porque lo que tú no entiendes ahora, no te ocupes, que después lo vas a entender. ¿Decimos amén? Y es importante este detalle. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, quiero analizar con ustedes la declaración de Jesús, el versículo 7. Cuando el Señor le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En la versión de la Biblia de las Américas dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. No lo puedes comprender aunque yo te lo explique, aunque yo te lo desmenuce, aunque yo te lo quiera hacer ver, no lo vas a comprender. Pero te aseguro que después tú lo vas a entender. Y ahí es donde baso mi reflexión. Imagínense, hermanos, ante la negativa de Pedro, Jesús le da esta explicación y nos demuestra que hay cosas que ahora no comprendemos, que en el presente no entendemos, no asimilamos, pero que a pesar de lo inconcebible que nos parezca, que a pesar de lo ilógico que nos parezca, que a pesar de lo fuera de sentido común que entendamos que es, lo importante de todo es saber que si nuestra vida está escondida en Dios, entonces Dios tiene cuidado de nosotros, aún en las cosas que no entendemos, ni comprendemos. ¿Decimos amén? Importante este detalle. De tal manera que Dios siempre tiene el control de las circunstancias que nos rodean y Él siempre tiene un después. Siempre, gloria sea el nombre de Jesús, porque todo lo que hace, Él todo lo hace con propósitos definidos. Gloria sea el nombre de Jesús. A Dios no le toma por sorpresa nada. Dios no improvisa. ¿Dicen amén?
Sí, hermanos, gloria sea el nombre de Jesús. Dios no anda improvisando a ver cómo resolvemos. Me tomó de sorpresa ahora esta situación que está pasando Raquel. Alabado sea el Señor. Muchas veces nos volvemos locos nosotros tratando de encontrar una respuesta y una solución. Y sin embargo, hermanos, cuando confiamos plenamente en Dios, vemos cómo Dios nos da la fuerza para seguir adelante. De veras, sí, Señor, es una realidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando leemos la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 1 y 3, nos damos cuenta que Pedro aprendió la lección. No solamente lo que posteriormente Jesús le explica acerca del lavado de los pies, acerca de la humildad, acerca del líder siervo, acerca de la disposición de servir más que otra cosa. Aparte de toda esa lección que él explica en la primera y segunda epístola, Pedro nos demuestra que comprendió en su vida, en su propia vida, que verdaderamente esta lección objetiva que Cristo le dio, la asimiló a tal punto que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. En otras palabras, Pedro nos dice: el camino de la exaltación es la humillación. Tú quieres ver la gloria de Dios, humíllate. Tú quieres ver el poder de Dios, obedece. Tú quieres ver la gloria de Dios, sométete. Y Dios va a hacer en ti todo lo que Él se ha propuesto hacer. Él aprendió la lección. Pedro, ahora lo único que quiero es que te dejes lavar de los pies. No te pongas cabezón, hombre. Déjate de testarudez, déjate. Yo te voy a lavar los pies. Ya tú estás limpio con la palabra que yo les he hablado. Y ahí posteriormente quizás demos una serie de estudios sobre el lavado, sobre este pasaje de Juan 13. Profundas enseñanzas hay en estos versículos, hermanos, interesantes, que las quiero compartir con ustedes. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero todos tenemos un ahora y todos tenemos un después. ¿Es cierto o no? Y yo quiero apenas ilustrar esta verdad con dos ejemplos bíblicos. Yo quiero llevarle a la historia de la Biblia, y quiero llevarles brevemente a el ahora en la vida de este patriarca llamado José. El ahora de José, un ahora angustioso, un ahora incomprensible, un ahora inadmisible. Fíjese que José, este patriarca, fue vendido como esclavo por sus hermanos, porque se encelaron de él, porque Dios le revelaba sueños, y los hermanos dijeron, cuando lo vieron venir al campo, dijeron: la única manera que tenemos de quitarnos a este muchacho de encima es metiéndolo en una cisterna. Y algunos hasta lo querían matar, pero por la intervención de su hermano mayor llamado Rubén no le dieron muerte, y entonces prefirieron venderlo a los madianitas. Sus propios hermanos, Ada, ¿estás oyendo? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Hasta ahora nosotros ninguno nos ha vendido. Y los seres queridos de alguna manera más o menos nos quieren, ¿es cierto o no? Pero sus hermanos lo vendieron como esclavo. Para más, cuando los madianitas llegan a Egipto, José lo vuelven a vender por segunda vez. Los madianitas se quieren deshacer del hebreo, y entonces se lo venden allí a este hombre llamado Potifar, que era uno de los principales de la guardia real de Faraón en Egipto. Y llega como esclavo José, a quien Dios le revelaba sueños, el hombre querido por su padre, y ahora vendido por sus hermanos, vendido por los madianitas, y está de esclavo en una tierra que no conoce, que no sabe cómo funciona, ni conoce su cultura, ni conoce su idioma, ni conoce su filosofía, ni conoce absolutamente nada de ellos. Ahí está José. Es una hora difícil, ¿es cierto o no? Esa fue la hora que a José le tocó vivir. Y para sumar más cosas a su ahora, hermanos, la mujer de Potifar se enamora del muchacho, joven, esbelto, bien parecido, un hombre que tal vez no iba al gimnasio porque no había, pero lo cierto es que era una persona bien atractiva, y la mujer se enamora del hombre inteligente, sabio, capaz,
Y la mujer de Potifar se enamora, pero José no quiere avergonzar al Señor. José no quiere traicionar a Dios. José no quiere negar su fe en el Señor. Y lo cierto que eso le cuesta ir a la cárcel injustamente por más de 3 años. Por el no querer pecar. ¿Qué les parece? De tal manera que la hora de José es una hora angustioso. ¿Cierto o no? ¿Me están siguiendo la idea que le estoy trayendo? Amén. Esa fue la hora de José. Una hora que pudo haberse parado y haber dicho: ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde están todas tus revelaciones, Dios? ¿Dónde tú estás que te he sido fiel y no he caído en ese acto de fornicación con esta perversa? Y sin embargo, mira lo que me está pasando. No anduvo, por lo menos la Biblia no relata que cuestionó a Dios. La Biblia no relata que juzgó a Dios. La Biblia no relata que se puso bravo con Dios. Porque hay gente que se pone bravo con Dios. Se ponen bravísimos. Y pelean con el Señor. Y aquello es terrible. Y lo cierto es que vemos a José. Pero hermanos, hay una hora, pero hay un después. Decimos amén. Y ustedes, la mayoría, conocen la historia. El después de José fue tremendo, hermanos. Después de 3 años en la cárcel, bueno, ya ustedes conocen los sueños de los paraderos y el copero, del paradero y el copero, como José es llevado al faraón para que le interprete el sueño, y fue José constituido gobernador de todo Egipto. El esclavo hebreo, el hombre que llegó vendido, el hombre que llegó sin nombre, el hombre que llegó sin prestigio, el hombre que no tenía cultura. Ese hombre, gloria sea el nombre de Jesús, porque Dios premió la fidelidad de este hombre en tierras lejanas. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Sí, hermanos. Cuando José le interpreta el sueño a Faraón y le dice: búsquese un hombre, y le da el consejo de lo que debería de hacer. Búsquese un hombre que le administre, que haga esto y todas las medidas administrativas para ahorrar comida durante los 7 años de prosperidad, para que cuando venga la hambruna haya reserva. Dijo Faraón: ¿a quién voy a encontrar con tanta sabiduría como la que tienes tú? ¿Dicen amén? ¿A quién? Gloria sea el nombre del Señor. Y fue constituido gobernador, vamos a decir, primer ministro de Hacienda del imperio egipcio. Amén. Yamilsa, ¿qué te parece? Qué salto. Porque Dios se glorifica de esta manera, hermanos. Y no me canso de decir, si Dios es fiel, siendo nosotros infieles, ¿cuánto más Dios es fiel a los que le son fieles? Amén. Gloria a Cristo. ¿Coincidimos? Amén. De tal manera que el después de Dios para José comenzó a vislumbrarse. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero lo más interesante, y no es mi propósito relatarle toda la historia porque tiene una riqueza de enseñanza tremenda, cuando los hermanos de José llegaron a buscar comida, y a quien tuvieron que ver fue a José, y José lo reconoció, aunque ellos ni por su mente, ¿qué se le iba a ocurrir a estos hombres que su hermano al que vendieron fuera el primer ministro de Egipto? Eso no podía pasar por la mente de ninguno de ellos, ¿es cierto? Para nada. Pero sin embargo, hermanos, me impacta mucho esa historia. Esa historia me impacta. Génesis capítulo 45, de veras que para mí aquí hay una riqueza extraordinaria en la comprensión de los propósitos de Dios, el entendimiento de lo que Dios quiere hacer, aun cuando uno realmente no entiende, y cómo la fe se revela de una manera extraordinaria. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, que ellos no son capaces de comprenderse, pero ¿cómo? No lo creían. Y él se da a conocer en el capítulo 45 de Génesis. Entonces José se acercó a ellos y le dijo: por favor, acérquense a mí. Yo soy ese que ustedes vendieron. No se entristezcan ni les pese haberme vendido acá. Oiga usted qué nivel de comprensión. Ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Amén. ¿Qué nivel de comprensión? ¿Cuántos años de angustia en tierra extraña y lejana? Sin embargo, su fidelidad lo llevó al podio
de la política y la economía de aquel imperio, gloria al Señor. Pero lo importante, que esa comprensión no le permitió que José se llenara de amargura y de venganza. Humanamente hablando, ¿qué merecían los hermanos de José, Seilín? ¿Qué merecían los hermanos de José, Luis? ¿Qué merecían, humanamente hablando? Que no le hubiera dado ni un grano de trigo. Nada, haberle dado 4 fuetazos y haberlo mandado para atrás de vuelta. Eso es lo que hubieran merecido humanamente hablando. Pero él comprendió, dice, no fueron ustedes, Dios detrás de todo esto estaba Dios. Y Dios me envió delante de ustedes porque Él sabía que esto iría a venir aquí. Y Él me envió aquí para preservar no solamente la vida mía ni la de ustedes, sino la de esta nación tan grande que el Señor ha levantado de los lomos de Abraham. Es lo que yo interpreto de esta historia. Dicen amén, hermanos. De tal manera que la hora de José fue tenebroso, oscuro, triste, pero su después fue glorioso porque él permaneció fiel a Dios. Amén. Dan gloria a Dios. Aleluya. Y haz tu propia interpretación, colombiano, cubano, mexicano. ¿Por qué Dios te mandó? Procura que haya un después. Y lo entendamos. ¿Decimos amén? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Otro ejemplo, porque no les voy a ocupar mucho más tiempo, que encontramos en la historia, pasando muchos años de historia, es el caso de los 3 jóvenes hebreos. En el libro de Daniel encontramos esta historia en el capítulo 3, si ustedes lo quieren buscar. En este libro encontramos esta historia preciosa, realmente, hermanos. Este pasaje de la Escritura nos habla de 3 varones que juntamente con Daniel llegaron al imperio babilónico deportados desde su tierra. La historia sugiere que pudieron haber sido hombres de prestigio, incluso de sangre real. Eran príncipes, muchachos instruidos, personas de muy buena educación y formación religiosa. El asunto que Nabucodonosor lo trae a su reino y lo lleva a su palacio. Y Daniel, juntamente con estos 3 jóvenes, deciden no contaminarse con la comida del rey porque era ofrecida a los ídolos babilónicos. Ellos prefirieron ser fieles a Dios. Y entonces Daniel halló gracia delante de Arió, el líder de la guardia de Nabucodonosor, y le permitió comer legumbres. Bueno, la historia relata que al final estos 4 hombres fueron encontrados más robustos y más sabios que el resto de los demás. ¿Qué les parece? Lo cierto que Nabucodonosor se le sube los humos para la cabeza y alcanza un desarrollo imperial increíble. Imagínense que su imperio está representado por la cabeza de oro de la visión que tiene acerca de los gobiernos humanos, que era el oro. Babilonia era un imperio majestuoso y él erige una estatua. No se precisa si la estatua era de él o si la estatua era del dios que adoraban los babilónicos. Lo cierto que, usando la religión, él pretende unificar su imperio mundial y declara que al sonar todo tipo de instrumentos, todos los que estaban allí en Babilonia representando a todas las etnias de todo el territorio del imperio babilónico, cuando sonaran esos instrumentos, todos, absolutamente todos, deberían de postrarse ante la estatua. Esa es la historia. Y dentro de ese grupo estaban los 3 jóvenes. La gente pregunta, ¿y dónde estaba Daniel? Todos sugieren que Daniel tal vez estaba cumpliendo otras funciones administrativas, ya que Daniel ocupaba altos cargos en el imperio babilónico. Por lo tanto, los 3 jóvenes habían quedado allí, en Babilonia, en la provincia. Y aquí ocurre esta historia tremenda, hermanos. Sonó todos aquellos instrumentos y hubieron 3 jóvenes, 3 hombres que se quedaron de pie. No se postraron a adorar. Y cuando se dio aquella orden, imagínese usted, la gente le llamó la atención, solo 3. Y automáticamente fueron donde estaba Nabucodonosor, los acusaron y los mandaron a buscar. Y Nabucodonosor le pregunta, ¿es verdad? Es cierto.
nosotros no nos vamos a postrar. ¿Qué posición? ¿Qué actitud? No doblegarse ante la presión de un gran funcionario del rey. Lo estaban hablando con cualquier persona. Lo cierto es que Nabucodonosor le da otra oportunidad, porque dice, a lo mejor estos son unos fanáticos que necesitan un poquito de presión. Y Nabucodonosor le dijo, voy a volver a sonar otra vez todos esos instrumentos y por favor quiero ver que ustedes se postren. Y volvieron a sonarse todos los instrumentos esos y los tres hombres, miren, nada. Y aquí ocurre un diálogo interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Daniel capítulo 3 versículo 17, cuando son traídos ante Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey y le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí es donde yo quiero llevarle a esta versión de la Escritura, que la vamos a encontrar en esta versión de la Biblia de las Américas. Ciertamente, Nabucodonosor, quiero decirle que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno de fuego del que nos estás amenazando. Y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Pero quiero decirte que si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¡Qué fe y qué fidelidad! ¡Qué convicción! ¿Qué les parece? Amén. Aquí estos tres hombres me demuestran, al menos a mí, por la manera en cómo veo este pasaje, hermanos, que su fidelidad a Dios y su fe no dependía de lo que Dios le daba. No era una fe interesada, no era una fidelidad interesada. Me salve o no me salve, yo sigo creyendo que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Me libre o no me libre de tu mano, me libre o no me libre del horno de fuego, yo sigo creyendo, no voy a doblegarme ante tus dioses y ante tu caprichosa idea, porque yo solo adoro a Jehová de los ejércitos. Él es el único Dios que merece toda gloria y toda honra y toda adoración. Aleluya. No me doblego. Dicen amén, hermano. Amén. Porque a Dios le adoramos y a Dios le servimos, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Amén. Decimos amén. Amén. Importante, gloria sea al Señor. Claro que hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios nos da. Claro que hay agradecimiento por lo que Dios nos suple. Claro que hay agradecimiento por lo que Dios hace. Claro que sí. Pero el motivo y la causa no es solo por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios representa para nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Decimos gloria a Dios. Amén. Y eso me impacta por la convicción de estos tres jóvenes y nos demuestra que fueron hombres que en su niñez y su adolescencia fueron instruidos. ¿Se da cuenta, hermanos? El proverbista no se equivoca, y vuelvo a decir lo que decía al principio del servicio. El proverbista no se equivoca cuando dice instruye al hijo, instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no que se apartará de ello. Estos muchachos fueron instruidos allá en Judea, fueron educados, fueron formados. No fue una fe superficial, sino de convicción, de tal manera que cuando estuvieron lejos de papá, lejos de mamá, lejos de los maestros de la escuela, lejos de sus tutores, cuando estuvieron lejos de su cultura, lejos de su país, absolutamente nada les llevó a dudar y a negar su fe en Dios. Amén. Gloria a Cristo. Hay gente que pasa el charco a 90 millas y niega a Dios. Fieles allá y aquí infieles. Dios es el mismo donde quiera que vayamos. Así es. Hoy y por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. De tal manera que en la hora de estos hombres, terrible, tremendo. ¿Qué pasó, hermanos? La historia usted la conoce. La historia usted conoce. Mire ya por dónde voy. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Son lanzados al horno de fuego porque Nabucodonosor fue retado. Y yo, ¿quiénes son estos tres que me van a mí así a retar de esta manera? Que yo soy el rey, que yo soy el que más poder tengo aquí. Y el horno se mandó a calentar 7 veces más. Se considera que era un horno industrial, donde se cocían ladrillos y donde se hacían figuras de barro, de tal manera que era un horno ardiente. 7 veces más, Luis.
7 veces más. ¿Quién se iba a salvar que cayera allí? ¿Quién se iba a salvar? Apenas, bueno, imagínense que los hombres que lo echaron, dice la Biblia, que murieron instantáneamente. Y cuando cayeron esos 3 hombres a ese horno, la Biblia nos enseña, la Biblia nos relata que apareció el ángel de Jehová y los guardó y los preservó en vida porque ellos permanecieron fieles a Dios. Amén. Yo creo en un Dios de los milagros. Amén. Dios los guardó, Dios los preservó. Imagínense cuando allá miran, Nabucodonosor mira el horno y dice, pero ¿y cuántos hombres ustedes echaron al horno? ¿Cuántos? 3. Pero es que hay un cuarto. Pero ese cuarto parece hijo de los dioses. Hermanos, Dios pelea nuestras batallas. Amén. Dios nos defiende. Pero hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Hay que permanecer fieles. Nuestro ahora puede ser difícil, pero si en nuestro ahora permanecemos fieles, vamos a disfrutar de un después. Amén. Decimos gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el después de los 3 jóvenes hebreos? Mire, Dios premió su fe y fidelidad. En primer lugar, que los preservó de la vida. Les preservó la vida. No permitió que murieran carbonizados. No permitió que allí Satanás se glorificara en ellos y Nabucodonosor de verdad se creyera omnipotente. Dios le demostró que cuando Él pone su mano y mete su mano, no hay gobierno, no hay autoridad humana que sea por encima de lo que Dios hace, porque Dios es soberano en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Pero además, cuando sacaron a estos 3 jóvenes, dice Daniel 3, capítulo 3, versículo 30, que el rey honró a Sadrach, Mesach y Abednego y los nombró como líderes de la provincia de Babilonia y dijo, todo el mundo debe adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Dan gloria a Dios. Usted no sabe que cuando permanecemos fieles, hasta nuestros enemigos glorifican a Dios. Hasta nuestros enemigos hablan bien de usted y de mí. ¿Usted lo sabía, hermanos? Ahora, quiero terminar mi pequeña intervención con esta reflexión. Gloria a Dios. Desconozco, hermanos, realmente cuál sea tu ahora en el que te encuentras. Yo no sé cuál pueda ser tu ahora. Ya nosotros vimos el ahora de José, vimos el ahora de los 3 jóvenes hebreos, vimos el ahora de Pedro, quien está de alguna manera cuestionando el hecho de que Jesús lavara los pies de ellos. Yo no sé cuál sea tu ahora en estos momentos. No sé de veras por qué circunstancia estés pasando en el orden personal, matrimonial, familiar, económico, laboral, social. No sé cuál será tu ahora. Incluso ni me puedo imaginar por un momento cuál puede ser tu condición espiritual, para nada, en lo absoluto, o el de tu pareja, o el de tu familia, de tus hijos. Ni me atrevo por un instante juzgar si hemos o no cuestionado a Dios en un momento de apretura, en un momento difícil en el que nos hemos visto presionados bajo circunstancias bien duras y difíciles y adversas. Eso ahora no es mi propósito. Lo que sí quiero decirte, que quizás en la hora que vives y experimentas hoy te haga creer que ya Dios se ha olvidado de ti, que ya Dios no te tiene en cuenta, que ya Dios te sacó de sus planes, que ya no hay propósitos de Dios, que definitivamente el Señor no te está ocupado en otras cosas, que no quiere hacer nada. Pero tengo una buena noticia, hermanos, y es que el ahora tiene un después. Amén, aleluya. Tiene un después. Amén. Amén. Tiene un después. Aun cuando no entendamos lo que está pasando, aun cuando no tengamos control de lo que nos está ocurriendo, porque honestamente hablando, a ti te ha pasado y a mí también. Hay veces y momentos en el que las cosas se nos van del control y tenemos que decirle, Señor, yo no tengo control de esta situación. No tengo ni idea de cómo resolverla. No tengo ni la más mínima y remota idea de cómo darle una solución. Gloria a Dios. Y aún así, hermanos, en medio de esa situación por la que podamos vernos, hay una buena noticia, y es que Dios sigue trabajando a favor nuestro.
Amén. Aleluya. Dios sigue trabajando a favor nuestro, en tu caso y en el mío. Dicen amén. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Dios está dispuesto a meter su mano. Dios está dispuesto a mover lo que haya que mover. Pero necesitamos ser fieles a Dios. Amén. Cada promesa que encuentres en la palabra del Señor lleva tu nombre y lleva mi nombre. Aleluya. Cada palabra de esperanza, cada palabra de ánimo, cada palabra que nosotros leemos en la Escritura lleva tu nombre, lleva mi nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. La Biblia declara que somos la niña de los ojos de Dios. La Biblia declara que nos conoce por nuestro nombre. La Biblia declara que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. La Biblia declara, hermanos, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Y si el Señor no nos amara, como muchas veces el diablo nos sugiere, ya Dios se ha olvidado de ti, ya Dios no te ama, ya Dios no se preocupa, a Dios no le interesa tu situación, Jesús Ramírez, a Dios no le interesa tu situación, Triana, para nada le importa lo que está pasando, Raquel o César. No, mire hermano, si Dios no nos amara, si Dios nos hubiera dejado de amar, no nos hubiera demostrado que nos amas a través de la persona de Jesucristo, Aleluya. Gloria a Cristo. con un amor inigualable, Amén. incomparable, amén, insustituible. Dios, si no nos amara, no nos hubiera sellado con su Espíritu Santo. Amén. Si Dios no nos amara, el Señor no hubiera declarado que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Y es que acaso el Señor no conocía tu debilidad y la mía cuando nos llamó? ¿Es que acaso el Señor no conocía nuestras flaquezas, nuestras debilidades? ¿Que el Señor no conocía nuestro carácter, nuestro temperamento? ¿El Señor no conocía nuestra situación? Sí, nos conocía, pero nos amó tal y como éramos. Pero como nos amó, no quiere que nos quedemos tal como somos y quiere llevarnos a una vida mejor y diferente. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, yo quiero concluir con esta verdad, hermanos, en esta tarde. Siempre que Dios tiene una hora, es porque Él tiene un después. Amén. Gloria a Cristo. ¿Eres capaz de creerlo, hermano? Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando en el año 86 a mí me negaron seguir los estudios universitarios en Cuba, yo pensé que el cielo y la tierra se me unían y que lo perdía todo. Era mi mayor aspiración en el mundo profesional. Era mi mayor anhelo en mi carrera. Y ya lo di todo por perdido. Y ese ahora fue angustioso, desesperante, decepcionante. Porque después de 6 años de haberme negado a estudiar mi carrera universitaria, me dieron la posibilidad de hacerlo y me troncharon al iniciar mi 3er año y no me permitieron reincorporarme a la universidad. Ese ahora fue difícil. Marcó mi vida en el orden profesional. Y pensé que ya todo se había acabado y tendría que ser lo mismo. Pero qué bueno es Dios, hermanos. No habían pasado 4 años cuando Dios comenzó a tratar conmigo en el orden del ministerio. Había servido a Dios desde mi niñez. Había servido a Dios en la iglesia donde nací. Como joven había dado clases de escuela dominical de los 17 años, dirigido jóvenes de escuela dominical. Había servido al Señor y nunca había querido salir al campo ministerial. Jamás, jamás. Eso no estaba en mi mente. Y cuando vi tronchada esa, digo, bueno, ya todo se perdió. Nos movimos de ciudad y el Señor nos llamó en el año 91 y comenzamos a trabajar como pastores asistentes. Y qué bueno ha sido Dios, hermanos, que en estos últimos 23 años el Señor se ha glorificado de una manera poderosa, porque el ahora no lo entendía, pero ahora en este después me doy cuenta que Dios tenía cosas superiores en el mundo profesional. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios tiene una hora, pero Dios tiene un después. Dan gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mi pregunta para reflexionar: ¿estaremos dispuestos a someternos a la hora de Dios para disfrutar el después de Dios? Amén. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Y aún en el ahora de Dios decirle: Señor, no entiendo, no comprendo, dame la fuerza. Hay veces que en la madrugada digo: Señor, aún lo que me corresponde hacer a mí, yo necesito que tú me ayudes. Porque tu parte está garantizada.
La parte que Dios ha de hacer conmigo y contigo está garantizada. Pero lo que Él exige de nosotros, aún lo que es nuestra responsabilidad, digo, Señor, ayúdame porque aún me falta la fuerza. Pero si tú me das fuerzas, puedo seguir adelante. Amén. Aleluya. Y esta pregunta, reflexionemos en ella. ¿Estaremos dispuestos a someternos a la obra de Dios para disfrutar el después de Dios? Amén. Amén. Yo quiero cerrar con esta promesa. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, en esta versión Dios habla hoy, hace esta declaración. El Señor afirma: yo sé los planes que tengo para ti, Yamilza. Yo sé los planes que tengo para ti, Samuel. Yo sé los planes que tengo para ti, Jorge y María. Yo sé los planes que tengo para ti, Diosvani y Maylén. Yo sé los planes que tengo para ti, Blanquita, Raquel, Aidea, Azucena. Yo sé los planes que tengo para ti, Olga, Luis y Ada. Yo sé los planes que tengo para ti, Abel. Yo sé los planes que tengo para ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Esos planes, dice el Señor, son para su bienestar y para, no para mal, para darte un fin y darte un futuro lleno de esperanza. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Dan gloria a Dios. Gloria a Cristo. De Aleluya. tal manera, hermanos, no dejes robar el gozo de la salvación por el ahora que vives, porque Dios tiene un después. Amén. Gloria a Cristo. Dan gloria a Dios. Gloria a Cristo. Yo creo que vale la pena decirle al Señor: aquí estoy, tal como soy, Señor. Amén. Gloria. Como cantamos en la última canción. Tal como soy, Señor, tal como soy, así. Yo necesito que tú me ayudes a pasar este ahora. Yo necesito, Señor, pasarlo. Dan gloria a Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Que animarías a que juntos oráramos, a que juntos le dijéramos: Señor, dame las fuerzas si me faltan. Que animarías a pedirle a Dios que redoble ese espíritu. Aleluya. Amén. Aleluya. Y nos ayude a pasar por este ahora. Oh,